chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Para esta semana vamos a trabajar algo nuevo que son las medidas de posición y para eso vamos a utilizar el libro del estudiante y vamos a leer desde la página 182 a la 184 y trabajar en la página 186 y 187. Entonces, nos vamos a la página 182 y lo que vamos a encontrar es esto. Primero nos muestran varios tipos de deportes en donde se usan las bicicletas, ¿cierto? Y nos dan algunos datos de cada uno de ellos. Entonces, la primera pregunta, que es personal, ya la responden ustedes en su cuaderno, ¿qué sabes del ciclismo y qué te parece este tipo de deporte? Para la siguiente, lee la siguiente información y luego responde. Nos dan las estaturas en centímetros de un grupo de ciclistas, ¿ya? Y son todas estas. Las anotaron así. Entonces debemos responder, ¿cuál es el dato mayor y el dato menor? Para eso, nosotros tenemos que buscar dentro de este rectángulo de donde encontramos la estatura en centímetros, debemos buscar el número mayor y el número menor. Por ahora, este es el menor que tengo. 68, 64, 70, hasta ahora es el mayor. 62, 66, 72, encontré otro mayor. Entonces este ya no vale. Y creo que eso sería. Entonces, el menor es 160 y el mayor 172. ¿Ya? Luego, ¿qué hay que hacer? Ordenar los datos de menor a mayor y encerrar los valores que dividen el conjunto de datos en cuatro grupos con iguales cantidades. ¿Cómo hago esto? Primero tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Entonces empiezo por el 160. Tengo 160, luego tengo otro 160, tengo otro 160, entonces los voy a anotar. 160, 160, 160. Seguimos entonces. Luego del 160 el número que le sigue. Este y este se fue. El 162 es el más cercano. 162, 162, 162. Nuevamente son 3. Bien, luego va el 164. 164, 164. Luego va el 166. Solo tengo uno aquí, 166. Voy a cambiar el color porque no se ve muy bien. Luego va el 168. Son 3 nuevamente. Luego el 170. Y por último, el único 172. Bien, entonces después de haber ordenado los datos de menor a mayor, tenemos que encerrar los valores que se dividen en conjuntos de datos en 4 grupos. Entonces, ¿cómo hago esto? Tengo que saber el total de datos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 16 y tengo que hacerlo en grupos de 4. Entonces lo voy a dividir en 4 y eso me da 4. Este valor es como yo voy a dividir todos los datos en los grupos. Eso quiere decir que dentro de cada grupo tiene que haber 4 valores. Entonces, empiezo desde el 160, 1, 2, 3, 4. Aquí hay un grupo. Bien. Luego desde el 162, el segundo 162, 1, 2, 3, 4. Y ahí cierro. Luego, desde el tercer 164, 1, 2, 3, 4. Y desde el 168 hasta el 172. ¿Cuántos grupos tengo? Tengo 4 grupos y dentro de cada grupo hay 4 valores. Vamos con la siguiente hoja entonces. Nos dicen que los siguientes datos son los puntajes obtenidos en relación con una prueba de admisión a una empresa. 100, 121, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que si para postular a la empresa se debe estar sobre el 50% de los mejores puntajes de todos los que rindieron la prueba, ¿cuál es el puntaje de corte? Es decir, ¿cuál es el puntaje desde el cual entran y cuáles quedan afuera? Entonces, para esto, nosotros primero tenemos que ordenar de menor a mayor. Empezamos por el 98, que es el más pequeño. Lo voy a ordenar aquí abajo. Después del 98 viene el 100, 116, ya, ahí ordené todos los datos de menor a mayor, ¿ya? Entonces dicen que tiene que estar sobre el 50% de los mejores. ¿Cómo vamos a ver eso?
Para saber nuestro 50% tenemos que dividirlo a la mitad. Entonces vamos a buscar la mitad de todos estos datos. Primero tenemos que saber cuántos datos son. Son 13 datos. Y lo vamos a dividir en 2. Eso nos da 6 y nos sobra 1. Entonces, tenemos que colocar 6 en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde el último, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué es lo que sucede con ese 123? Vamos a ver. Entonces, lo primero que se hace es calcular el cuartil 2. Aún no sabemos qué es eso, pero así se lee, ¿ya? Por lo que ordenamos los datos de forma creciente, tal como lo hicimos aquí arriba. Luego identificamos el puntaje que divide los datos en dos partes, que es justo ese 123 que a nosotros nos sobró. El dato encerrado es el valor del cuartil 2, el cual separa el 50% de los datos de la distribución. Por lo tanto, para postular a la empresa se debe tener un puntaje superior a 123. ¿Ya? Este es el 50% bajo y este es el 50% alto. Entonces todos los que obtuvieron desde aquí hacia allá pueden entrar a la empresa y los que obtuvieron desde aquí hacia allá no pueden entrar a la empresa. Formalicemos entonces. Dice que una de las medidas de posición son los cuartiles, ya que se denota como la Q y la K abajo, donde la K puede tomar el valor de 1, 2 y 3, ya tal como lo muestran acá. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Esto corresponde a 3 valores que dividen los datos en 4 partes iguales. Ya ustedes se van a preguntar, pero si son 3 nomás, sí, pero esos 3 rayitas dividen a mi entero en 4 partes iguales, ya 25, 25, 25 y 25. Para calcular cualquier cuartil, ya, se deben ordenar los datos. ¿Cuáles datos? Estos son los datos, por ejemplo, ya, se ordenan de menor a mayor. Los datos que a ustedes les den, así, o la estatura de los ciclistas, por ejemplo, los ordenamos de forma creciente, o sea, de menor a mayor, y se calcula n por k dividido en 4. ¿Qué es n? Es la cantidad de datos que hay. En este caso había 13. Lo multiplicamos por el cuartil. En este caso me pedían el cuartil 2, que es justo la mitad. Ya me pedían el 50% y luego se divide en 4. Vamos a hacer el ejercicio de hacerlo en este caso. Ya, n era 13 por k, que era 2, dividido en 4. Ya, 13 por 2 son 26 dividido en 4. Lo voy a hacer aquí abajito, 26 dividido en 4. 4 por 6, 24, me sobran 2, 4 por 5, 20 y 0 y termino. Ya, es lo mismo que me dio delante, donde yo dividí 13 en 2, ahora se hace con la fórmula. Entonces, si resulta un número entero, el cuartil que yo esté buscando es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Promedio, recuerden que, ¿cómo sacaba yo el promedio? Sumaba, por ejemplo, si quiero calcular el promedio entre 5 y 6, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo? Para calcular ese promedio tengo que sumar 5 más 6 y dividirlo en 2, que es el total de números que tengo. ¿Ya? Entonces el promedio entre 5 y 6 es 5,5. ¿Ya? Ese sería el promedio. Vamos a ver un ejemplo. Yo aquí anoté los datos de la estatura de los ciclistas. Son la misma y ya están ordenadas. Entonces, si a mí me piden ya que yo ubique la medida de posición que corresponde al cuartil, vamos a poner el cuartil 1. Ya, tengo que usar esta fórmula, n por k dividido en 4. Entonces, voy a ubicar el cuartil 1 y voy a usar la fórmula n por k dividido en 4. ¿Ya? El cuartil 1 sería n. N es la cantidad de datos que hay acá. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 datos. ¿Ya? ¿Y K? ¿Qué es K? K es el numerito de abajo que tiene la Q, ¿ya? El cuartil, y esta de acá es la K. Entonces tengo que multiplicarlo por 1 y dividirlo en 4. Ya, 16 por 1 son 16 dividido en 4. 16 dividido en 4 son 4. ¿Qué significa esto? Significa que el número que está en la posición 4, ¿ya? Porque por eso se llaman medidas de posición. Todo el tiempo voy a estar hablando de posiciones. Este resultado es la posición 4. Entonces voy aquí. 1, 2, 3, 4. Este número 162, ¿ya? Es el número con el cual yo tengo que promediar, ¿ya? Aquí yo encontré la posición 4
y tengo que sacar el promedio con el siguiente número. Bueno, en este caso los dos son iguales, entonces en el promedio yo digo 162 más 162 dividido en 2, ese resultado ya va a ser, como son los mismos números, me va a dar 162 de resultado. Pero, ¿por qué hice esto? Porque resulta que el cuartil 1 se encuentra entre estos dos. ¿Ya? Aquí está la división del cuartil 1. Nosotros primero encontramos la posición y luego sacamos el promedio entre estos dos números y ahí tenemos nuestro cuartil. ¿Ya? Aquí sería 162. Vamos a buscar el cuartil 2 entonces. Cuartil 2. ¿Qué es lo que cambia acá? Se ocupa la misma fórmula, ¿ya? N es la cantidad de datos que hay, que son 16, eso no cambia, no le quite ninguno. Por K, que es la posición del cuartil, ahora sería 2. Y lo divido en 4, ¿ya? Lo que me cambió fue la K, en este caso, que es ese. Aquí era 1, por lo tanto acá se colocó el 1, acá es 2, por lo tanto acá se coloca el 2. Ya, 16 por 2, 32, dividido en 4, 8. ¿Ya? Este 8 es la posición que tengo que buscar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, este es el número que estoy buscando. ¿Qué hago yo ahora? Saco el promedio de este con el siguiente. En este caso también es el mismo número, por lo tanto el promedio entre estos dos va aquí al medio. Este es el cuartil 2 y el número es 164. ¿Ya? No calculé nada porque iba a ser lo mismo que antes. 164 más 164 dividido en 2. Ahora para el cuartil 3. Lo mismo que delante. La n es la cantidad de números que hay, por lo tanto no cambió. 16 por k, que es el número del cuartil, que ahora es 3, dividido en 4. 16 por 3, 48, dividido en 4 son 12. Entonces ahora voy a buscar el número 12. Aquí van 8, 9, 10, 11, 12. Posición 12. ¿Qué hago ahora? Realizo el promedio entre este y el siguiente. 168 más 168 dividido en 2, tenemos nuestro cuartil 3, que el número sería 168. ¿Ya? Esto fue como al azar, justo salieron los mismos números, pero no necesariamente van a ser los mismos, siempre, ¿ya? Entonces encontré mi cuartil 1, mi cuartil 2, mi cuartil 3. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y a mí para qué me sirve esto? Tal como le explican en el libro, los cuartiles representan porcentajes, ¿ya? Como son 3 cuartiles y me dividen el entero en 4 partes, cada uno va a representar un porcentaje. Es decir, mi cuartil 1 representa el 25%, mi cuartil 2 representa el 25 más 25, que sería 50. Mi cuartil 3 representa un 50 más 25, que sería 75. Y si es superior al cuartil 3, representa el 100%. Vamos a ver acá. Tenemos entonces que el cuartil 1 es el 25%, el cuartil 2 es el 50% y el cuartil 3 es el 75%. Entonces, con estos datos puedo afirmar que, como esta era la estatura en centímetros de los ciclistas, un 25% tiene una estatura de 160 hasta 162. Bien, ese es mi cuartil 1. Que un 50% tiene una estatura de 160 hasta 164. No es mayor a 164. También puedo verlo hacia el otro lado, ¿ya? El 50% mide desde 164 hasta 172. Y mi cuartil 3 es 75, es acá. Puedo afirmar que el 75% de los 16 corredores, o sea, ciclistas, perdón, mide entre 160 y 168 centímetros. Ahora, ¿qué sucede si el resultado es un número decimal? Ya, como ocurrió en el caso de acá. Entonces, el cuartil es igual al dato que ocupa la posición más 1. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? No vamos a ocupar esta forma. Ya, vamos a ocupar esta. N más 1 por K dividido en 4. ¿Cómo voy a saber cuál de las dos ocupar? Bueno, cuando los datos son número par, los números pares son los que están en la tabla del 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así. Entonces voy a ocupar esta fórmula. ¿Ya? Si los datos son números impares, voy a ocupar esta otra. Para hacerlo más exacto, ¿ya? ¿Cómo es eso? Vamos a hacer un ejemplo.
aquí yo tenía 13 datos. Ya, 13 no es un número par, es un número impar. Entonces ocupo esta fórmula de acá. 13 es n porque es la cantidad de datos que tiene esta tabla. 13 más 1 por k. ¿Qué cuartil voy a ocupar yo? Vamos a calcular el cuartil 1. ¿Ya? Entonces este va a ser el cuartil 1. Por 1 entonces, y lo divido en 4. 13 más 1 son 14. 14 por 1 son 14. 14 dividido en 4. 3,5. Entonces yo tengo que ir arriba y buscar la posición 3,5. 1, 2, 3,5. Aquí está mi cuartil 1. Aquí ocupé el cuartil 1. ¿Qué voy a buscar yo ahora? Voy a buscar el cuartil 2. Este número cambia, este número cambia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora la K es 2. Cuartil 2. Entonces 13 más 1 son 14. 14 por 2 son 28. 28 dividido en 4 son 7. Cuartil 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuartil 2. ¿Ya? En el caso de que el número de datos sea impar, como en este, el cuartil 2 va a ser la mediana. ¿Ya? ¿Qué era la mediana? Es el dato que está justo en el centro. Claro, porque son impares, entonces puedo dividir todos estos números justo a la mitad y el número que está en el centro sería la mediana o la mitad. Ese es igual que el cuartil 2. ¿Ya? Porque hacia allá hay 6 y hacia allá hay 6. Me lo divide justo en el centro. Vamos ahora a buscar el cuartil 3. Entonces, borro este dato, borro este otro, borro este y este. ¿Por qué los borro? Porque ahora cambian hacia el cuartil 3. ¿Ya? Entonces, 13 más 1, 14, 14 por 3, 42. 42 y 42 dividido en 4 son 10,5. Entonces, aquí vamos en 7, 8, 9, 10,5. Este es el cuartil 3. ¿Ya? Y aquí, cuando son números impares, la cantidad de datos, entonces tengo el cuartil 1 hacia allá, cuartil 2 justo en el medio, cuartil 3 y terminamos. ¿Ya? Diferencias entre la fórmula, solo se le agrega un más 1 a la n dependiendo de la cantidad de datos. Vamos con un pequeño resumen entonces. Los cuartiles son una medida de posición que divide los datos en 4 partes. ¿Ya? El cuartil 1 es igual al 25%, el cuartil 2 es el 50%, el cuartil 3 es el 75%. Ahora, dependiendo de la cantidad de datos que haya, se ocupan fórmulas diferentes. Si los datos son pares, entonces, si la cantidad de datos son pares, o sea, tú cuentas todos los datos, ¿verdad? Y te da 12, por ejemplo, tienes 12 datos. Entonces ocupas n por k dividido en 4. Ya, no se asusten por el paréntesis es solo para que sepan que eso va primero, después lo divido en 4. Ahora, si la cantidad de datos son impares, o sea, tengo 13 datos ahora, entonces digo n más 1 por k dividido en 4. ¿Ya? N es la cantidad de datos que tienen y k es el número de cuartil que estás buscando, que puede ser 1, 2 o 3. Ya, esto se los dejo ahí para que ustedes lo puedan copiar en su cuaderno y que no se les olvide. Vamos ahora con la siguiente página. Ahora dice, se quiere seleccionar a un grupo de estudiantes para competir en las Olimpiadas de Atletismo. Las marcas en metros obtenidas por los estudiantes en las pruebas son las siguientes. Son estas de acá. Ahora, si nos fijamos, estas ya están ordenadas de menor a mayor, ¿ya? Así que no es necesario ordenarlas. Ya están ordenadas. Ahora, se desea seleccionar el 90% de las mejores marcas. ¿Cuántos estudiantes no fueron seleccionados? Si queremos tomar las mejores marcas, eso significa que dejamos al 10%, por ejemplo, estos de acá, 10%, ya no es exacto, es un ejemplo, que no quedaron. Y las 90% de las mejores marcas serían todos estos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, los cuartiles no nos sirven porque solo podemos sacar el 25, el 50 o el 75%. Entonces, vamos a aprender otra medida de posición que son los percentiles. ¿Ya? Debemos calcular el percentil 10, ya que los estudiantes no seleccionados equivalen al 10%. Los percentiles son una medida de posición más exacta que divide a nuestro conjunto de datos en 100 partes. ¿Ya? Antes eran 4, ahora son 100, por lo tanto es mucho más exacto. Y cada percentil es un porcentaje. Bien, entonces, como quiero saber el 10%, voy a buscar el percentil 10. ¿Cómo voy a hacer esto? Calculo igual que antes
solo que aquí varía un poco la fórmula en la división. Bien, porque ahora son 100 partes y no 4. Entonces, hacemos la división n por k dividido en 100, ¿ya? Ahí le dio 1,7. Y como es un número decimal, se le va a sumar hasta que llegue al número siguiente, al número entero siguiente. ¿Ya? En este caso te ponen 1 y 1 más 1 es 2. No 1,7 más 1 porque si no sería 2,7, sino que nosotros simplemente decimos que es el siguiente, ¿ya? Ese sería el 2. Entonces, como los datos ya estaban ordenados, ¿ya? Y nos dio 2, solo porque fue decimal, ¿ya? Entonces el 56,3 sería el 10%. ¿Qué significa eso? Que estos dos estudiantes no fueron seleccionados. El 90% restante sí fue seleccionado. ¿Ya? Ahora vamos a ver con más detalle los percentiles. Como les decía, el percentil, que puede ser PK con la K desde el 1 hasta el 99, ya que era lo mismo que pasaba antes con los cuartiles, eran 3, pero te divide el conjunto en 4, aquí son 99, pero divide el conjunto en 100. En 100 partes iguales. La diferencia entre dos percentiles consecutivos corresponde al 1%. Entonces este 1%, 2%, 3%, 4%, 99%. Para calcular los percentiles, cualquiera sea, ya, se debe ordenar los datos de menor a mayor, igual que antes, y calcular con la misma fórmula n por k dividido en 100 ahora. En 100, esa es la única variante, ¿ya? Cuartiles dividido en 4, percentiles dividido en 100. Ahora, igual que antes, si resulta un número que es entero, entonces se saca el promedio entre ese dato y el siguiente, ¿ya? Y si resulta un número decimal, lo mismo que aquí arriba. Nosotros decimos entonces que va a ser el siguiente. Por ejemplo, si nos diera el 1,2, nosotros tomamos este número y decimos ya, entonces va a ser 2. Si nos diera 3,1, tomamos este número y decimos que va a ser 4. Si nos diera 6,95, tomamos este número y decimos que va a ser 7. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que hacer si nos da un número decimal. Recuerden, estos resultados son de la posición. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me da 2, yo voy a buscar en la posición de mis datos ordenados el número que está en la posición 2. Entonces, ahora nos vamos a ir a trabajar en las actividades de la página 186. Nos piden que para cada conjunto de datos, ya, nosotros calculemos la medida de posición que nos piden. Están los cuartiles y los percentiles. Ya, aquí hay percentil, percentil, percentil. Entonces, tenemos que acordarnos nosotros, o ustedes pueden anotarla por ahí, las fórmulas de cada uno, ¿ya? Teníamos para el cuartil dos fórmulas. Nosotros decíamos que cuando los datos eran pares, teníamos que los cuartiles, K, ya, era n por k dividido en 4. Eso sí son pares. Ahora, si son impares, teníamos que el cuartil era n más 1 por k dividido en 4. Y los percentiles, cualquiera sea, es n por k dividido en 100. ¿Ya? Entonces vamos a ir con el primero. ¿Qué nos piden acá? Los cuartiles. ¿Ya? Cuartiles. Tenemos dos casos, pares o impares. Para saber qué son, nosotros primero tenemos que contar la cantidad de datos que hay dentro de mi conjunto de datos. ¿Ya? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 datos. Ese 9 es impar, entonces voy a ocupar esta de aquí abajo. Voy a decir entonces, el primer cuartil que me piden es el 1. 1. N más 1, recuerden, n es el número de datos que hay. Entonces es 9 más 1 por k, que k es el numerito pequeño que nos están pidiendo acá. 1 dividido en 4. Y ahora resolvemos. 9 más 1, 10 por 1 dividido en 4. 10 por 1 son 10, dividido en 4. 2,5. Entonces, ¿qué significa este 2,5? Voy a los datos y cuento las posiciones. Posición 1, posición 2, posición 2,5. Ya, aquí está el cuartil 1, entre el 3 y el 5. Ya, vamos ahora con el cuartil 2. Voy a cambiar de color y vamos a hacer el cuartil 2. Eso sería 9 datos más 1 por
2, porque por 2 aquí cambió la K, ¿ya? Dividido en 4. Eso sería 10 por 2 son 20, dividido en 4. 20 dividido en 4 es 5. Voy a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5. El 7 es el cuartil 2. Y ahora falta el cuartil 3, que debería estar por aquí. Ahora ustedes hacen los cálculos correspondientes y colocan el cuartil 3. ¿Ya? Eso lo voy a dejar ahí y vamos a pasar ahora a hacer una con percentiles. Justo este tiene percentiles, el B. Entonces, vamos primero a calcular el cuartil 2 y el percentil 10. Ya, el cuartil 1 lo hacen ustedes. Entonces, Q2. Ahora, voy a volver un poco más arriba. ¿Qué tengo que usar? Par o impar. Para saber eso, tengo que contar la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso son 8 datos. Por lo tanto, ocupo esta fórmula, que es n por k dividido en 4. N es la cantidad de datos, 8, por k, que es el numerito del cuartil, 2 dividido en 4. 8 por 2 o 2 por 8 son 16. 16 dividido en 4 son 4. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. ¿Qué hacía ahora? Una vez que sabía cuál era el número del cuartil, tomaba ese número y calculaba el promedio con el siguiente, ¿verdad? Entonces, entre estos dos, el cuartil 2 está justo en el medio. Ahora, podemos sacar nuestro promedio. Voy a cambiar el color. El promedio entre 17 y 23 se calcula así, que sería 20. Ya, 17 más 23, 40, dividido en 2, 20. Y ese número iría ahí. El cuartil 2 está justo en medio y es 20. Ya, ahora vamos con el percentil. Voy a cambiar de número de color nuevamente. Vamos a ir con el percentil 50. ¿Cuál era la fórmula? N por K dividido en 100. N es 8, K es 50, K es el numerito de aquí abajo, dividido en 100. 8 por 50 son 400. 400 dividido en 100 son 4. El mismo dato de arriba. Ahora, ¿qué hacía yo cuando el resultado era un número entero? Es igual al promedio entre el dato que se ubica y el dato siguiente. Entonces, es exactamente lo mismo. Entre el dato 4 y el siguiente, justo aquí, corresponde al percentil 50. ¿Ya? También, justo ahí. Ya. Pasando entonces a la página 187. Dice, analiza cada situación y luego calcula las medidas de posición solicitadas, que son las que están aquí abajo. Una empresa realizó una encuesta a 80 personas para conocer la cantidad de horas diarias que ven televisión. Los resultados fueron los siguientes. Y nos presentan los resultados en una tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Aquí están las cantidades de horas, ya que eso era lo que nos importaba acá, porque querían conocer la cantidad de horas diarias. Y la F que está acá es la frecuencia que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 son las personas que ven 1 hora diaria. 15 ven 2 horas diarias. 16 personas se sientan a ver 3 horas la tele y 45 personas se sientan a ver la tele 4 horas. Eso nos está diciendo. Un dato más concreto de cómo es que se puede entender esto es de la siguiente forma. ¿Ya? Yo tengo esta tabla y 4 personas ven tele o televisión 1 hora. Entonces los datos que hay que anotar, ¿ya?, son los siguientes. 1, 1, 1, 1. ¿Por qué 1, 1, 1, 1? En la tabla lo único que hicieron fue tomar todos estos unos que nos dan las encuestas, ¿ya?, y juntarlos y colocarlos ahí. Otro ejemplo de lo mismo es que yo hubiese tomado todos estos datos, ¿ya?, del principio, y hubiera dicho, bueno, si 160 hay 3, ¿verdad? Entonces son 160, este es el valor. Entonces la frecuencia es que 3 personas miran eso. El siguiente era 162, también hay 3, entonces coloco el dato y coloco el número de personas que miden eso. Luego es 164, que son 3 también, entonces coloco el dato y la cantidad de personas que mide eso. Es lo mismo.
Entonces aquí yo tengo dos opciones para poder realizar este ejercicio. El camino largo o el camino corto. ¿Ya? El camino largo sería desglosar esta tabla y escribir los datos ordenadamente tal como los que estaban arriba. Es decir, una hora son 4 personas. Entonces escribo 1, 1, 1, 1, 4 veces. Luego voy con 2 horas, 15 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ya, ahí lo escribí 15 veces. Ahora el 3 hay que escribirlo 16 veces. Y el 4 hay que escribirlo 45 veces. Por eso les decía yo que era el camino largo. Ya, obviamente es válido, ¿ya? Y lo puede hacer. Ahora, si no quiere tomar ese camino y no quiere ordenar estos datos, lo vamos a hacer por el camino corto entonces. Me piden entonces que yo calcule el cuartil 1. Pero para calcular el cuartil, yo necesito saber cuántos datos hay. Es decir, cuántas personas fueron encuestadas. Y aquí ya nos dan la respuesta. Ya fueron 80 personas. Eso es un número par. Por lo tanto, voy a ocupar la fórmula n por k dividido en 4. Para el cuartil 1, n son 80 por k, que es 1, dividido en 4. 80 por 1, 80, dividido en 4, son 20. Esa es la posición. Ahora, ¿cómo lo hago si no tengo estos números así? Ahora, si lo escribió, usted cuenta hasta el 20 y marca el resultado, ¿cierto? Me parece que es ese 3. Ya ese 3 sería el cuartil 1. Ahora, si no lo hicieron, ya, no lo hicimos. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es la posición 20 si no tengo posiciones? Pues aquí tengo la cantidad de personas. Entonces, voy a tomar esta cantidad de personas y la voy a ir sumando hasta llegar al número 20 o cercano hacia arriba, ¿ya? Porque lo que yo necesito es el dato. Entonces, aquí tengo 4, aquí tengo 15. 4 más 15 van 19. 19 más 16 van 35. 35 más 45 van 80. Ya, aquí nosotros desglosamos esto hasta el 3 y dijimos que en el cuartil 1 el dato de la posición 20 es 3. Ya, ahora, con este dato, que se llama frecuencia acumulada, lo único que hace es sumarlo, tal como lo hicimos nosotros, tengo que buscar el número 20 o más cercano hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque resulta que aquí tengo 19, pero si yo lo veo desglosado, el 19 es este. Y ese no corresponde al cuartil 1. Entonces, voy al siguiente, que sería 35. En el 35 está contenido desde el 20 hasta el 35. Es como un intervalo. Todo eso está ahí. Aquí está desde el 1 al 4, aquí desde el 5 al 19, desde el 20 al 35 y desde el 36 al 80. Entonces, para el cuartil 1, como empieza aquí el 20, vendría siendo el dato 3, ¿ya? En la posición 20. Entonces, como respuesta de nuestro cuartil, ¿ya? El cuartil 1 sería el dato 3, ¿bien? Que es el que estaba justo acá. Ahora, vamos a pasar al cuartil 2. Vamos a calcular primero la posición, que vendría siendo 80 por 2 dividido en 4. Eso nos da 40. Ya, 40 es la posición. Entonces necesito saber a qué dato corresponde. Ya, yo tengo aquí del 1 al 4. Aquí tengo del 5 al 19. Aquí tengo del 20 al 35. Y aquí tengo del 36 al 80. ¿Cuál será el dato que corresponde desde el 36 al 80? ¿Verdad? Ahí está la posición 40. Por lo tanto, el dato es el 4. Entonces escribo que el cuartil 2, el dato es 4. Ahora, lo mismo hay que hacer con los siguientes percentiles y cuartiles que me piden. Ya, no me voy a alargar en este video porque creo que ya está muy largo, pero les dejo aquí arribita un link para ver más detalladamente este ejercicio y otros. Ya, pasamos entonces al punto 3, que recuerden ver el otro video del link que les dejo aquí arribita por si es que no entendieron alguna cosa. ¿Ya? Nos dicen que analicemos cada situación y luego respondamos. Los datos corresponden a la cantidad de automóviles que transitan por un peaje ubicado en las afueras de la ciudad durante las 2 últimas semanas.
Y acá nos dan los datos no en una tabla de frecuencia, sino que desordenados, ¿ya? Y me preguntan por el cuartil, el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces, ¿qué debo hacer yo primero? Ordenar los datos de menor a mayor. Tienen que fijarse en cada uno el dato más pequeño que encuentren. Ya, es 145. Entonces, ese se anota primero. Ya, ahí los ordené de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Primero el cuartil 1 y luego el cuartil 3. Para eso necesitan saber cuántos datos hay. Tienen que contar cada uno de los datos y luego calcular. Ahora, hay que hacer lo mismo con el B. Dependiendo de lo que le pidan, ya cuántos estudiantes se ubican bajo el segundo cuartil. Entonces, para responder esta pregunta, ustedes tienen que calcular el segundo cuartil y decir, por ejemplo, si el segundo cuartil es este, decir que todos estos estudiantes están bajo el segundo cuartil. Pero para eso antes tienen que ordenar los datos. Y en la última también hay que ordenar los datos y luego responder. Para la actividad número 4, que me piden que lance 24 veces un dado, esta es opcional. Solo lo sabrá la persona que vea este video hasta este punto. Es opcional porque quizás no todos tenemos un dado, ya, y no podamos hacer la actividad. Ahora, si usted quiere, puede descargar una aplicación para lanzar un dado, que también hay, ya, y hacer esta actividad para poder ejercitar lo recién aprendido. ¿Qué nos piden acá? El 25% o menos de los lanzamientos y el 75%. El 25% es el cuartil 1 y el 75% es el cuartil 3. Y ahora, como última actividad de la página 187 y de la semana, ya dice, los datos corresponden a la cantidad de mascotas que tienen los 25 estudiantes de un curso. Y nos presentan los datos en esta tabla también. Entonces tenemos que responder si es posible afirmar que el 50% de los estudiantes del curso tiene 2 mascotas o menos. Y tenemos que justificar. Ya, a simple vista uno puede responder esta pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cantidad de mascotas está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Máximo 6 mascotas y solo una persona tiene 6 mascotas. 2 personas tienen 5 mascotas. 3 personas tienen 4 mascotas y así se va leyendo esta tabla. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les afirmo yo que se puede responder a simple vista? Porque aquí tenemos 2 personas. Luego, 2 más 7 son 9 personas en total. ¿Ya? 9 más 10 son 19 personas hasta aquí. Hasta aquí van 19 personas. Luego, 19 más 3 serían 22. 22 más 2 serían 24, más 1, 25. Ya, ahí están los 25 estudiantes. Y me dicen que el 50% de los estudiantes tiene 2 mascotas o menos. Si yo me voy a esta tabla y me posiciono en el que tiene 2 mascotas, tengo 9 estudiantes en total que tienen 2 mascotas o menos. Ya 2 mascotas o menos sería una mascota. Y 9 personas no es la mitad de 25, ni de cerca. Entonces ya sin nosotros hacer ningún cálculo podemos afirmar que no y justificar con eso. Ahora, para hacer una justificación mucho más precisa, podemos calcular nuestro cuartil 2. ¿Por qué el cuartil 2? Porque es justo la mitad y es el 50%. ¿Ya? O podemos calcular el percentil 50, que sería también el 50%. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que se haya entendido un poco mejor. Si no fue así, usted ya sabe, me puede hablar por WhatsApp, pedir un nuevo video, mandar un correo, lo que a usted le acomode más. Nos vemos en la próxima.